como buen dominico, he cambiado el título. El Manolo me propuso uno, pero después de trabajarlo, y voy a compartir con vosotros unas brevísimas reflexiones sobre las huellas de Dios en Bartolomé de las Casas. Para mí, ¿cuáles esas huellas de Dios en Bartolomé de las Casas? Su clamor por la justicia de Dios. No es un cambio muy aparatoso y aparte a las 5 de la tarde, pero repito, huellas de Dios en Bartolomé de las Casas. Su clamor por la justicia de Dios. Iván nos proyectará unas hermosas imágenes de Fray Angélico. Yo no las he traído, evidentemente, las que podía proyectar, pero quizá serían esos grabados basados en la primera edición de la Brevísima, que son espeluznantes, de cómo los europeos están despedazando y torturando a los indios. ¿Sería esa visión completa de Bartolomé? No, etcétera, pero esa es la más socorrida. Brevísimamente, unas pinceladas biográficas, porque es importante. Es una obviedad decir que Bartolomé de las Casas ni nació dominico ni nació obispo. Bartolomé de las Casas nació en Sevilla en 1484. Ingresó en la Orden de Predicadores en 1522 y fue hecho obispo de Chiapas en 1544, muriendo en Atocha, en Madrid, en 1566. ¿Por qué recuerdo esto? Porque a mí me parece tremendamente importante valorar que gradualmente se fue haciendo sensible a este tema de la justicia de Dios, o mejor dicho, a la problemática de la injusticia y sus consecuencias para las víctimas. Luego veremos cuáles son los dos grandes colectivos, como se dice ahora, de víctimas. Y desde esta perspectiva hemos de entender su vida. Y el primer hecho significativo es lo que conocemos como el Grito de la Española, pronunciado el 21 y el 28 de diciembre de 1511. Antón de Montesinos, el nombre de toda la comunidad, la primitiva comunidad en la Española, pronuncia este sermón debidamente acordado y firmado por todos, etc. La dinámica de este sermón, felicísimo en su libro Ve y Predica, entre otras muchos trabajos que ha tenido a este respecto. En el libro Ve y Predica hace unas reflexiones hermosísimas que, si no las habéis leído, os lo aconsejo, sobre este grito de la Española. Pero históricamente hemos de señalar que Bartolomé de las Casas no estuvo presente. Lo reconstruye, según le han ido contando los frailes dominicos, y no lo olvidemos, lo reconstruye de acuerdo con su sensibilidad casi 40 años después. Es hermoso. Para mí, lo reconstruyera 40 o 50 años después, lo que dice es fenomenal. Pero que algo hubo en ese grito de diciembre de 1511, sí, porque conocemos las reacciones posteriores tanto en la isla como en la corte. Por tanto, algo dijeron esos dominicos que molestó tremendamente. Y bueno, sí que también se puede afirmar que eso que denunciaron, eso que señalaron, fue un tema especialmente sensible al tema de la justicia, o mejor dicho, al tema de la injusticia y las consecuencias que estaba teniendo sobre las víctimas, que en este caso concreto eran los indios.
El encomendero Bartolomé de las Casas, pues ahí estaba con sus intentos de encomienda, etcétera, etcétera. No nos tenemos que detener en esto. Y yo sí que quiero resaltar lo que él llama su primera conversión. Era un sacerdote, le piden predicar un sermón para la Pascua de Pentecostés, y él, pues como se hacía siempre, y debemos hacer, creo yo, parte de la Sagrada Escritura, concretamente del capítulo 34 de Eclesiástico, versículos del 18 al 22. Y entonces él lo va trabajando y se le ilumina la mente, ¿no? Esto es lo que dice la Escritura, pero si lo volcamos a la concreta realidad de los indios, lo que están viviendo, la situación que les estamos generando, la palabra de Dios no la acepta, al revés, la condena. Y a partir de este momento, como él mismo lo califica, vive su primera conversión. Decide cambiar estas actitudes, estas cosas, y empieza a vivir todo un proceso que ya venía un poco desencadenado por lo que había oído que habían dicho esos frailes recién llegados. Estamos en 1514, o sea, 3 años después. Se ha llamado que después de sus diversos intentos de encomienda pacífica, etcétera, que fracasaron bastante estrepitosamente, se ha hablado de una segunda conversión. Esta expresión lo dicen ciertos autores, pero no es de Bartolomé. ¿Cuál es esta segunda conversión? Su decisión de ingresar a los dominicos. 1522. Pedro de Córdoba y otros frailes tuvieron mucho que ver en esto. Y a partir de este momento, él, después de la formación institucional que sí tuvo en España, que sí tuvo en Santo Domingo, etc., él empieza a consagrar su vida a través de sus obras y de sus escritos, tanto en las Indias como en la corte española, hasta su muerte, y la empieza a dedicar ¿a qué? A escuchar y a señalar el clamor por la justicia de Dios. Ante las situaciones de injusticia que están padeciendo esas víctimas, que él denuncia, no voy a entrar aquí en el tema, si se inventa las cifras, si no se las inventa, si las aumenta, si las disminuye, eso lo dejo absolutamente de lado. En sus escritos, que hermanos son 12 volúmenes, que están editados en castellano, Alianza Editorial los editó con el patrocinio de la provincia entonces de Andalucía. Digo entonces porque ahora ya no existe. Pero son 12 volúmenes y hay que leerlos, y es reflexiones teológicas y también jurídicas, etcétera. Bartolomé de las Casas no era un necio ni un exaltado, bueno, un poco exaltado sí que era, pero él tiene un fundamento impresionante. Bueno, pues a partir de ese momento, aunque ya venía preocupado por ello, se dedica a la defensa de los indios, por obra, con actividades y por escrito. Esto culmina cuando es elegido o nombrado obispo de Chiapas en 1544, que él dice: me han elegido obispo para sacarme de encima de la corte, así me mandan con el océano por el medio y no molesto tanto. Bueno, el afecto fue a Chiapas, pero no estuvo mucho tiempo, regresó a España y renunció, pero siguió hasta su muerte en 1566.
Pero quiero señalar, y con esto ya prácticamente termino, para consuelo del moderador y para que Iván nos presente tan hermosas imágenes, que si hasta hemos hablado de los indios, también debemos reivindicar y señalar el clamor por la justicia de Dios en defensa de los esclavos negros. Esto fue a partir de 1545, que él empezó a tomar conciencia de lo injusto y tiránico de la esclavización, escribiendo una enérgica y radical denuncia en 1554, conocida como la brevísima relación de la destrucción de África, que son actualmente los 11 primeros capítulos del libro primero de su Historia General de las Indias. Pero claro, no debemos olvidar que esta obra permaneció manuscrita hasta que se imprimió por primera vez en 1875. Por tanto, Bartolomé de las Casas escuchó el clamor por la justicia de Dios en los indios, pero también en los esclavos africanos. Y tendríamos que hablar de Francisco de Vitoria, tendríamos que hablar también de Francisco de Vitoria, el padre de los derechos humanos, pero a mí ya no me corresponde y aparte nos saldríamos del tema. Muchas gracias.